Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 7:7 dice: vi a unos muchachos ingenuos y a uno en particular que le faltaba sentido común. En el devocional anterior vimos cómo Salomón dice: yo estaba observando, yo estaba mirando a través de la ventana, entendiendo todo lo que hemos venido hablando acerca de no caer en la inmoralidad sexual, en la inmoralidad del hogar, en la destrucción de los hogares, en la infidelidad, en el adulterio, en la fornicación y en todo aquello que viene a destruir el hogar, la pareja, el matrimonio. Y entonces Salomón dice: yo estaba observando, yo estaba atento, yo estaba mirando a través de mi ventana y vi entre los simples, vi entre los muchachos ingenuos, vi entre los muchachos imprudentes y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, a uno más imprudente que otros. Es natural que como seres humanos seamos ingenuos. Es natural que como seres humanos seamos simples. Es natural hasta cierto punto que seamos imprudentes. Por eso necesitamos del conocimiento de Dios. Por eso necesitamos escudriñar la palabra. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos rodearnos de hombres y de mujeres temerosos y temerosas de Dios, que nos impulsen a vivir una vida en santidad, porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza simple y mortal es ingenua, es imprudente, es simple. Pero aún dentro de esa simpleza, aún dentro de esa ingenuidad, aún dentro de esa imprudencia, hay unos más faltos de entendimiento. Hay unas personas más imprudentes que otras. Hay unas personas que parece que les falta sentido común. Mucha gente piensa que la vida cristiana es una vida muy complicada, muy misteriosa. Los misterios de la Biblia, las grandes verdades ocultas que encierra la palabra del Señor. La gente quiere saber de cosas extrañas. La gente quiere saber del fin del mundo, de los orígenes, de que si existe, de cómo será el cielo, de cómo será tal cosa. Y claro, eso es parte de la integridad de la Biblia. Pero realmente la Biblia no se basa en buscar esas verdades ocultas. La Biblia se basa en vivir nosotros una vida con sentido común. La Escritura es más incidente, es más insistente en hacernos notar la necesidad de tener sentido común para vivir. Y el sentido común nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. El sentido común te lleva a darte cuenta que si estás observando a tu alrededor, te darás cuenta que la sociedad está cada vez más dañada, que la gente cada vez está viviendo de una manera más irresponsable con su propia vida, que la gente ahora le llama bueno a lo que es malo y le llama malo a lo que es bueno. Que vivimos en una sociedad que nos bombardea con ideologías y con pensamientos contrarios a la palabra de Dios, contrarios a la verdad divina que tiene Cristo Jesús. Por esta razón, el sentido común nos debe alertar, nos debe hacer darnos cuenta que necesitamos la sabiduría de Dios, que necesitamos la inteligencia. Por eso el Señor dice: abrázala, hazte un familiar cercano de la sabiduría, haz de la inteligencia y del sentido común, del conocimiento de la verdad, de la relación cercana con la sabiduría, algo íntimo en tu vida. Por eso el Señor hoy nos está mostrando que en esa observación podemos darnos cuenta que hay gente, que hay personas que les falta sentido común, faltos de entendimiento, imprudentes en sus acciones. Y Dios quiere que tú y yo no seamos una persona falta de entendimiento. Dios quiere que tú y yo no seamos una persona imprudente. Dios quiere que tú y yo no seamos una persona falta de sentido común. Por eso te está hablando, por eso me está hablando, por eso nos está hablando a través de su palabra. Que el sentido común te impulse a obedecer a Dios. Que el sentido común te haga darte cuenta que ese camino no trae sino destrucción. Que el camino de la infidelidad, que el camino de meterte en un hogar, en un matrimonio, que el camino de meterte con un hombre o una mujer casada, que el camino de meterte a destruir y a dañar tu hogar es una mala decisión. Por eso tenemos que tener sentido común para vivir. Recuerda, vive con sentido común y vive tu pasión por Jesús.
Jesús.